sus hijos, a toda la familia Balbi Caruso, en este repetido, necesariamente repetido, homenaje y recuerdo a Álvaro en un día en el que se recuerda la fecha en que la dictadura cívico-militar que arrasó el país lo mató en las torturas para inmediatamente después montarse en el caballo de las mentiras, que fue lo que hicieron siempre para intentar tapar sus crímenes, sus violaciones, y para lo que fueron ayudados sistemáticamente por algunos que hoy se llenan la boca con la palabra democracia, y vuelvo a repetir, ayudaron a los torturadores, a los violadores, a los asesinos, para que sus crímenes quedaran en las sombras ante un sector importante de nuestro pueblo, pero que hayan quedado en la sombra con la ayuda del país y de tantos, del diario El País y de tantos otros, no ha logrado nunca que la mayoría de nuestro pueblo recuerde a quienes cayeron, recuerde a aquellos que no se resignaron, recuerde a aquellos que como Álvaro pusieron con la más absoluta sencillez y modestia lo más valioso, su vida, al servicio de la lucha por la democracia contra la dictadura y, por cierto, como es el caso de Álvaro, en la lucha por hacer avanzar un proceso de transformaciones, de cambios revolucionarios en el Uruguay, unidos indisolublemente a la defensa de la democracia y a la lucha contra el fascismo que se instalaba en el país. Y otra vez un año, se puede decir, son solo recuerdos. No, no son solo recuerdos. Quizás tampoco como en la canción sean solo recuerdos el caso de los compañeros desaparecidos. Tampoco se pueda, es muy difícil cerrarlo. Ni son solo recuerdos, ni es vida abierta solamente. Es en todo caso parte inseparable de las luchas que a lo largo de tantos años y hoy el pueblo uruguayo continúa para llevar adelante las ideas por las que cayeron en tantas y diversas circunstancias mujeres y hombres que decidieron que no se puede vivir de rodillas. Y en el fondo también, aunque nadie quiere ser mártir, clarísimo eso, es preferible morir de pie. Al final de cuentas, hace ya 41 años. 41 años asesinaron a Álvaro Balbi. Lo detuvieron, como las compañeras y los compañeros en su inmensa mayoría saben, en una reunión de la dirección clandestina del Regional 3 del Partido Comunista del Uruguay. Entonces uno se pregunta, cuando a veces hoy escuchamos tantos cantos de resignación, tantos cantos a adaptarse a la situación, porque la crisis es muy grande, como si el capitalismo fuera un sistema que puede resolver las crisis, ¿no? Cuando es el que las genera. Entonces tenemos derecho a pensar hoy sin querer interpretar lo que Álvaro pensaba, porque esa es una cuestión que ustedes me permitirán compartir con ustedes mi opinión. No podemos hoy ponernos a hacer una futurología al revés y asegurar que es lo que podían pensar en la situación de hoy tal o cual compañera o compañero, cualquiera sea el sector, no importa, que hayan caído en la lucha contra la dictadura. No podemos hacer eso.
pero violaríamos nuestra lealtad con el recuerdo y nuestro compromiso con el recuerdo de Álvaro y de todos los que cayeron si no dijéramos claramente qué es lo que estaban haciendo, por qué cayeron y qué es lo que pensaban en ese instante. Pensamiento y acción que compartimos antes y compartimos ahora. Lo hacemos sin vacilar. Por lo tanto, somos algunos más de los que estamos contra la resignación, contra la adaptación a las circunstancias, incluso contra el posibilismo que tanto daño nos hace. Todo se mide entonces a ver si esto es posible. ¿Qué diríamos ahora? ¿Qué estaríamos diciendo de Álvaro si Álvaro hubiera dicho que tenía derecho a quedarse al margen del camino? Si Álvaro hubiera decidido que era el momento de desertar. Si Álvaro hubiera tomado el camino de la resignación. ¿Lo estaríamos insultando? Naturalmente que no. Y no estamos insultando a quienes lo hicieron. Pero tenemos la obligación de reivindicar que hizo todo lo contrario a eso. Lo hizo como Frente Amplista. Nosotros que compartimos todas esas luchas, hasta la misma edad, además no son la misma generación, sabemos muy bien lo que pensaba y lo que hacía. Reitero, no tenemos derecho a trasladar, bueno, hoy estaría haciendo y diciendo tal cosa. Eso no es así. No. Pero tenemos la obligación de compartir con ustedes lo que conocimos, lo que compartimos y por supuesto lo que aprendimos luchando al lado de Álvaro. Y compañeros, uno piensa entonces, se avanzó. La muerte no se puede dar marcha atrás. Y eso no es resignación. Al contrario. Pero la muerte, cuando alguien cae luchando, no se puede olvidar. Esa es la variante, la modificación del asunto. Y al no olvidarla por cientos de miles, es que hace que la vida entregada por Álvaro y por tantos otros compañeras y compañeros definitivamente no fuera entregada en vano. Que quisiéramos tenerlo aquí, en vez de preguntarlos a nosotros, alcanza y sobra con preguntarle a la familia. Y no son cuestiones efectistas esto, esa es la realidad. Pero compañeros, Álvaro era un compañero precioso tipo. ¿Hay ahora? Yo creo que sí. Yo creo que hay. Y se puede decir, sí, pero Álvaro es un héroe del proceso de la lucha liberadora en Uruguay. ¿Pero ustedes creen que Álvaro se veía como tal? Si se hubiera visto como un héroe o hubiera ido a la búsqueda de transformarse en un mártir, no sería Álvaro Valls. Y era. Vaya si no era. Hasta el último suspiro. Entonces alcanza con la fidelidad a su memoria. Alcanza con ser quienes una y otra vez, como esta mañana, recordamos con su familia, con tantas y tantos compañeros, su ejemplo. Sinceramente, compañeros, pensando en Álvaro Valls, no alcanza con eso. No alcanza con eso. Algunos dicen la justicia en el Uruguay es lenta. Digámoslo con todas las letras. En muchos casos es un verdadero desastre. No hay por qué andar con tantas vueltas para decir, ¿ahora qué son? Dioses en el Olimpo que no se equivocan nunca. Y está muy bien lo que se haya hecho el señor fiscal de corte, con esa bestialidad de allá del departamento que no quiero ni nombrar porque no tiene nada que ver con los pobladores, que hacía esa bestia y que ahora sacaron al fiscal que se equivocó. ¿Cuántos fiscales y cuántos jueces
se equivocaron a lo largo de estos 40 años que ninguno de ellos pudo procesar a los culpables del asesinato de Álvaro. ¿Cuántos son los que escondidos tras los escritorios de la justicia que nosotros defendimos, sino ellos se hicieron los burros y tienen los expedientes encajonados? Entonces no lloremos en los días de recuerdo a Álvaro, no lloremos solamente, aunque a eso también su familia y nosotros tenemos derecho. No lloremos, multipliquemos lo que debe transformarse, creemos en una verdadera cruzada artiguista para que terminar con la impunidad, para que los culpables de las desapariciones, de las torturas, de las violaciones terminen presos y para que haya que revisar quiénes son los jueces que los mandan a un cómodo arresto domiciliario y al cumpleaños de la nieta, a los familiares les negaron el derecho del abrazo, incluso del último abrazo con los suyos. ¿Y qué? ¿Nos van a acusar ahora que somos desestabilizadores? Nosotros somos, como nos dijeron a Gerardo Cuesta, Rosario y algunos más, que estábamos en el mismo expediente, ontológicamente subversivos. Y lo somos, que Gerardo me decía bajito, ¿qué quiere decir? Y fue ese que se prestó a las mismas cosas que los asesinos y torturadores, que era el coronel Silva Ledesma, de triste memoria, empezó a gritar, te cállense la boca. Estábamos esposados y Gerardo Cuesta me decía bajito, es que no sé lo que quiere decir. Y le dije, yo tampoco, Gerardo. Y después averiguamos. Y somos ontológicamente subversivos. No aceptamos un sistema capaz de seguir explotando a la gente. No aceptamos un sistema social en el que la marginación, el hambre, la miseria, el atraso van para un lado y para el otro va la concentración gigantesca de la riqueza. No lo aceptamos. ¿Qué estamos diciendo? Que nos vamos a salir de la vida democrática para hacer no sé qué cosa. No, no nos vamos a salir. Lo que queremos es discutir qué quiere decir democracia. Lo que queremos es discutir dónde están, cómo se puede construir la democracia con impunidad. Que alguien nos lo explique. Nos dan lecciones de moral algunos senadores y diputados que se apuraron como los dos grandes partidos tradicionales lo hicieron juntos para votar la ley de impunidad. Nos hablan de moral, nos hablan de justicia, nos hablan y hay alguna gente que se sube a esas campañas. Y no precisamente o únicamente en los dos partidos que votaron las leyes de impunidad. Dicen que bueno, que el tiempo pasó, que el mundo ha cambiado, que nosotros también cambiamos, lo que es cierto, ¿viste? Estábamos diciendo, mirá las canas que tenemos ahora. Estas canas, las otras ya, un montón, las vemos acá, miles por todo el país. Pero compañeros, el asunto, no lo vemos así. No. Nosotros proponemos una cruzada activista y terminar con los imposibles. Cada uno de los sectores y los partidos de la izquierda, cada uno de los sindicatos del Uruguay, cada una de las comisiones barriales, de las organizaciones de jubilados, ni que hablar que cada uno de los centros estudiantiles o cada una de las muchachas y muchachos que son estudiantes, levantar la bandera contra la impunidad. Que todo este periodo que resta del 2016 y el 2017 nos haga avanzar en concreto. Que hay por todos lados interpretaciones jurídicas, mira qué novedad. Pero si hay gente que justificaba el nazismo jurídicamente, ahora hay gente que justifica que Francia, para vengarlo de Niza, arrase
con todos los pobladores de un pueblito sirio. Nosotros no nos subimos a eso. Si no, traicionaríamos a Álvaro. Y a todas las compañeras y compañeros que me da vergüenza haber estado hablando estos minutos dándole la espalda. Una espalda que jamás el pueblo uruguayo va a darle. Compañeros, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, compartido, hay compañeros de aquella generación. Hasta hace poco nos decíamos la generación intermedia, ¿verdad? Pero entonces, compañeros, hay varios compañeros por aquí, compañeras, con los que recorrimos junto a Álvaro el país entero. En un viejo camión de transporte de ganado. Nosotros no éramos el ganado. Se limpiaba escrupulosamente antes de salir. Y Álvaro venía con nosotros, como ya lo he contado, y los compañeros lo conocen, como parte de aquel conjunto folclórico de Virapitá. Lili hace un par de años tuvieron aquí Ovidio y Roberto, que eran con Toby, los que junto a Álvaro componían este tipo. Recorriendo el país. Era espeso la situación, pero se podía. Ahora se podía porque no había resignación. Si le hubiéramos dicho a Álvaro o Albi en aquel momento, Álvaro, está muy pesado en Palmitas, vos tenés que cantar y yo tengo que hablar con un tipo con una escopeta moviéndose en la ventanilla de una Ford rural. ¿Por qué no te resignás? ¿Por qué no te dedicas a una cosa más cómoda y te guste más que andar recorriendo y viviendo, llegando por primera vez a alguno de los pueblitos del país? ¿Y qué nos hubiera dicho? ¡Epa! Años de conocernos y recién ahora te conozco de verdad, si le hubiéramos propuesto eso. Por eso es homenaje, compañeros. Por eso es reafirmación de su memoria, de su perfil, de su condición humana, de su condición de militante comunista, de su condición de frente amplista. Frente amplista sin trabas y sin trampas. Frente amplistas para debatir ideas sin vacilar. Fraternalmente. ¿Está bien? Ya está bien. Pero compañeros, decíamos, un frente amplista, ¿cómo cuánto? Y como la inmensa mayoría. Es claro, yo decía antes, no se puede decir lo que hubieran hecho ahora los compañeros que cayeron, pero preguntémonos. Quien nunca se planteó no luchar para fortalecer al Frente Amplio, ¿cómo se hubiera planteado ahora no votar? Ustedes dicen eso está traído de los pelos. No es para pelearnos con los compañeros que dijeron que no había que votar. Hacia ellos, no es con desprecio, tampoco es simplemente eso. Pero no podemos entreverar gordura con hinchazón. Son cosas diferentes. Por eso, con claridad, va fortalecido como homenaje a la memoria de Álvaro y de tantos otros compañeros. Partido Comunista como él ayudó a construir, más fuerte, más vinculado a la gente, pegado a las luchas. Juventud Comunista como la que él ayudó a construir, abierta, feliz pese a los recuerdos terribles que a tantas y tantos compañeros y a todos nosotros nos acompañan 2x3. Felices, alegres, vinculados a la vida por la que Álvaro y tantos otros fueron al combate. Felices de poder decir que en este Uruguay de hoy, con las transformaciones que ya se alcanzaron, con las victorias populares de los dos gobiernos del Frente Amplio, se fortalece el movimiento sindical por sus luchas. Y ahora lo dirá 1000 veces mejor que yo, si quiere decirlo,
Y si no, bueno, que no lo diga. ¿Quién le obliga a este ahora? Porque va a hablar Oscar. Porque esta, la celeste del Zunca, superó la cantidad de votos que históricamente tuvo alguna vez una lista en el movimiento sindical uruguayo. Cuente, si venís a hablar de una elección sindical en un homenaje a Álvaro, pero por favor, como si no hubiéramos compartido con él tantas y cuantas elecciones, no como intervención de los comunistas, como obligación de militantes que éramos. Obviamente se sigue siendo. Y compañeros, yo tengo aquí la carta de tu suegro, de Selmar Balbi. Es un ejemplo de tantas cosas que ahora no voy a hacer referencia, ya muy largo. La idea es, vale la pena volver a trabajar cada año. Vale la pena si mañana seguimos exigiendo verdad y justicia contra la impunidad y denunciando a los torturadores y asesinos. Vale la pena si combatimos por aclarar y encontrar a cada uno de los desaparecidos. Vale la pena si nuestro compromiso con los derechos humanos no es un saludo a la bandera en determinadas fechas, sino es un compromiso de vida para que ellos vivan con nosotros, avancen con nosotros, luchen con nosotros y se recuperen con nosotros cuando recibimos a veces algún revolcón. Vale la pena si esa es nuestra función, si eso es lo que logramos hacer, si eso es lo que logramos hacer. ¿Ah? ¿Me viste lejos? No, estén tranquilo que no tiene nada adentro. Es el paso de los años. Es más que eso, sí. Tienes razón, Púa. Es más que eso. Son esos puntitos de la diabetes. Mejor que eso no. Pero a ustedes eso no les preocupa. Mejor, yo sé que les preocupa, porque somos hermanos. Pero digo, no es el problema, no es la gente. Compañeros, se une al recuerdo de todos y cada una de las compañeras y compañeros que aquí están. Se une a lo que dijo el doctor Kaufman la otra noche en un homenaje al doctor Manuel Liberov, maravilloso compañero que le realizó un homenaje que le realizaron la Fundación Michelini y el Sindicato Médico del Uruguay, cuando dijo que el caso que tenía más repercusión en el momento en que él toma las cosas de Uruguay, decía este doctor Kaufman, que tiene mucho que ver con Amnesty, con todas las organizaciones de los derechos humanos, era el de Álvaro, porque se había roto el asunto de que entregaron el cuerpo y entonces no se puede abrir, y se demostró con absoluta claridad el asesinato por tortura. El doctor Kaufman decía que con esto 18 casos habían puesto en el caso de Uruguay y el de Álvaro era el que destacaba más porque se logró llegar a ese lado. Entonces, compañeros, siempre decimos porque estamos convencidos. Es recuerdo con dolor y con esperanza. Es recuerdo con disposición de lucha y con intentar recoger ejemplos, formidables ejemplos de vida. Es pensar en que sin muchos Álvaros como el que estamos homenajeando hoy, sería imposible el Uruguay de hoy. Está claro que hay todavía muchas cosas del Uruguay de hoy que no estamos de acuerdo, o que queremos transformarlas, porque al final de cuentas a eso se dedica la vida. Pero no podemos dejar de reconocer los avances, y esos avances tienen rostros no solamente de los compañeros que están y compañeras que están aquí, de todos los que de una u otra manera dejaron su vida para que el Uruguay cambiara. Y desde lo más profundo, eso sí, de la historia, sigo pensando que los desaparecidos tienen el sello del éxodo artiguista.
son de los que dejaban familias y bienes, como se relataba antes, en aquel entonces para acompañar al prócer constructor de la patria. Después para ser parte de un pueblo que le dijo no a la dictadura fascista, que se plantó, que siguió unido, que levantó las fuerzas democráticas y que puso sangre, sudor y lágrimas literalmente para abrir camino a la democracia. Que la derecha y la oligarquía digan y hagan lo que quieran, entre otras cosas, les falta como siempre vergüenza, porque hablan de esos temas los que apoyaron la dictadura o los que se enriquecieron con ella, tuvieran galones o no tuvieran galones. Ahí, por ahí andan las denuncias de las empresas que entregaban las listas, de los militantes sindicales y políticos. El otro día se explicó muy bien en el homenaje al compañero Pascareta. Y pudiéramos ver otros casos. Pero no son solo eso los patrones. Están otros mucho más limpitos, entre comillas. Son los que se enriquecieron y se multiplicaron por 100 sus ganancias en medio del desastre de la dictadura y del dolor de nuestro pueblo y nuestra gente. Por eso, homenaje a Álvaro, el abrazo entrañable a Lile, a sus hijos, a toda la familia Balbi, Caruso, el reencuentro emocionado con tantas compañeras y compañeros con los que tuvimos el privilegio de compartir parte de la vida de Álvaro. El recuerdo entrañable y el saludo para los que, algunos de ellos aquí están, cayeron aquel día de julio del 75 presos, con el mismo delito de Álvaro Valle. Mantenerse firmes en defensa de la democracia, dejar cualquier tipo de comodidad o de seguridad personal y familiar y entregarse como lo hicieron aquellos 8 compañeros a la lucha revolucionaria que cayeron presos en el mismo lugar y el mismo día y después fueron separados en los traslados para que no se notara en el principio la falta de Álvaro porque ya lo habían asesinado. Con la confianza en los trabajadores del Uruguay, en los estudiantes, en todos quienes de una manera o de otra integran las fuerzas democráticas que van más allá del propio Frente Amplio. Todas las fuerzas democráticas que repudian y repudiaron la dictadura. Con el saludo a todos, otra vez el recuerdo. Los compañeros, a diferencia de algunas versiones históricas que sin mala intención circulan ahora, reitero, sin mala intención, nosotros pudiéramos recordar, debemos, para terminar, recordar aquellas canciones que el Ibirapitá, en el que Álvaro jugaba un papel tan importante, aquel conjunto folclórico, cantaba con el bombo y las guitarras por las calles, levantando polvareda, pueblos chicos caminando, porque había que hacer todo, si no se podía hacer nada. Y él ya estaba aquella canción, hoy en mi patria crece con fuerza nueva una esperanza. En aquel entonces continuaba Frente de Izquierda, Fidel se llama, justicia para el hombre, eso reclama. Claro, ellos lo cantaban, yo no sé hacer, pero nosotros lo sentíamos igual que ellos lo cantaban. Y la historia ha demostrado la razón que tenían al cantarlo. Y la historia ha demostrado que el camino era la unidad de todas las fuerzas de izquierda y democráticas para salvar al país. Y la izquierda demostró que esa siembra no fue en vano. Y por eso, ahora al correr de los años, son otras las canciones, otros los recuerdos, los recuerdos se mezclan, los nuevos y los de antes, los recientes y los anteriores. Pero hay una cosa central y principal. El pueblo uruguayo, los frenteamplistas, los comunistas, no tenemos la más mínima duda. Llamemos y participemos con todas nuestras fuerzas
en la cruzada por verdad y justicia, para encontrar a los desaparecidos y para meter presos a los culpables de tamaño desastre humano realizado en el Uruguay. Que Álvaro con nosotros se abrace en el recuerdo y por sobre todas las cosas en el futuro.